La cadena del destino. 1875. Bram Stoker. 1. El aviso. El día que llegué a Scarp era tan tarde que apenas me di cuenta del aspecto exterior de la casa, pero, por lo que pude apreciar a la débil luz del crepúsculo, se trataba de un edificio majestuoso, de aspecto bastante antiguo, y construido en piedra blanca. Sin embargo, al atravesar el pórtico, pude apreciar más de cerca su belleza. En el vestíbulo ardía una gran chimenea y todas las habitaciones y pasillos estaban iluminados. El vestíbulo podía ser, por su tamaño, el de un palacio, y daba a una escalera de roble oscuro tan ancha y empinada que casi podía subir por ella un carruaje. Las habitaciones eran espaciosas, de techos altos y con las paredes revestidas de roble negro igual que la escalera. Este oscuro material habría hecho que la casa pareciera terriblemente lóbrega, de no ser por lo espacioso y alto de las habitaciones y los pasillos. La impresión que causaba era una acogedora combinación de calidez y estilo. Las ventanas estaban encajadas en profundos alféizares y en la planta baja casi llegaban desde el suelo hasta el techo. Las chimeneas eran de estilo antiguo, grandes y con tallas de roble macizo, que representaban escenas de la historia sagrada. A ambos lados de las mismas se erguían dos atizadores de hierro macizo con forma de perro. Era justo el tipo de edificio que hubiera emocionado a Washington Irving o a Nathaniel Hawthorne. Hacía poco que habían restaurado la casa, sin olvidar por ello las comodidades, y le habían añadido todas aquellas mejoras que pudieran hacer más acogedoras las habitaciones. Las viejas ventanas de hoja romboidal, que probablemente databan de la época isabelina, habían sido sustituidas por otras de vidrio mucho más prácticas. Y, de idéntica manera, se habían incorporado otros muchos cambios, pero se había hecho con tan buen gusto que nada de lo antiguo desentonaba con lo moderno. Se había conseguido una armonía de conjunto. Pensé que no era nada extraño que la señora Trevor se hubiera enamorado de aquel lugar nada más verlo. Solo le bastó decir que le gustaba para que su marido se lo comprara, pues era lo suficientemente rico como para permitirse casi cualquier cosa que pudiera conseguirse con dinero. Era un hombre de buen gusto, pero en este aspecto se sentía inferior a su mujer, por lo que ni se atrevía a llevarle la contraria en algo en lo que hubiera que elegir o dar su opinión. Sin lugar a dudas, la señora Trevor tenía el gusto más refinado que he visto nunca, y curiosamente, ese buen gusto no se limitaba a una rama específica del arte. Ni escribía, ni pintaba, ni cantaba, pero sus amigos jamás ponían en entredicho sus opiniones sobre literatura, pintura o música. Parecía como si la naturaleza le hubiese negado el don de expresarse en cualquiera de estas artes, pero, a cambio, le había concedido el talento de distinguir lo auténtico y lo bello. Era toda una experta en el buen gusto, en el arte de la vida diaria. Su marido solía decir en tono de broma que estaba seguro de que su ascendente era Libra, pues todo lo que decía y hacía mostraba un equilibrio perfecto. El señor y la señora Trevor hacían una pareja perfecta. No parecían dos personas distintas, sino una sola. Tenían algo del concepto francés del marido y esposa. Lo menos que podían ser era amigos, pues les unían una serie de lazos indisolubles que les obligaban a compartir tanto las alegrías como las penas. Lo primero compensaba con creces lo segundo. Eran tan alegres que sabían disfrutar de todo, incluso sabían encontrar consuelo cuando los golpeaba la mala suerte. A pesar de todo, por debajo de esa fachada de felicidad, discurría un hilo de preocupación que afloraba en el momento menos pensado para volver a desaparecer de nuevo,
pero que le daba un tono apagado a todo el tejido. No tenían hijos. Había en ellos una sombra de tristeza, pero llegado el momento, su dolor se convirtió en un aliento que se transformó de nuevo en calma, y dejó a su paso un deseo desconocido. Había algo de sencillez y santidad en su forma de sobrellevar aquella existencia solitaria. Una casa sin niños siempre resulta triste para quienes se aman de verdad. El suyo no era el deseo impaciente y frustrado de aquellos cuya unión es estéril. Vivían en esa resignación sencilla, paciente y desesperanzada de quien se ha dado cuenta de que una pena compartida une más que muchas alegrías. Solo con ver la forma en que me trataban, pude percibir el calor de sus corazones y su fuerte sentimiento paternal. Desde que estuve enfermo en la universidad, momento en que la señora Trevor apareció ante mis febriles ojos como un ángel, sentí cómo el cariño hacia mí se apoderaba de sus corazones. Nadie puede imaginar mi gratitud hacia una dama que, por el simple hecho de enterarse por un amigo de la universidad de que yo estaba enfermo y solo, vino y me cuidó día y noche, hasta que me desapareció la fiebre. Cuando tuve fuerzas suficientes para moverme, me llevó al campo, donde el aire puro, la atención y los cuidados me hicieron sentir más fuerte que nunca. Desde aquel entonces me convertí en un invitado habitual en casa de los Trevor, y a medida que pasaban los meses, me fui dando cuenta de que me querían cada vez más. Durante 4 veranos seguidos, pasé las vacaciones en su casa. Cada año sentía que cuando el señor Trevor me daba la mano, lo hacía cada vez con más cordialidad, y el beso que su esposa me daba en la frente, a modo de saludo, se hacía más tierno y maternal. Su cariño hacia mí era tal que, en el fondo de sus corazones, un lugar sagrado para ambos, me amaban como a un hijo. Aquel muchacho solitario, cuyo cariño hacia sus mejores amigos de juventud se había ido afianzando con el tiempo, les había devuelto ese amor con creces. Yo mismo me avergonzaba de todo lo que los quería. Idolatraba a la señora Trevor como antes había adorado a mi madre, a la que perdí siendo muy joven y cuyos ojos veía brillar algunas veces sobre mí en sueños, como si fueran estrellas. Es curioso lo tímidos que podemos llegar a ser en todo lo relativo a nuestros sentimientos. Tan solo porque nunca había sido capaz de decirle que la quería como una madre, y tampoco ella me había dicho que me quería como un hijo. La miraba con cierto aire de sospecha, que solo era producto de mi imaginación. Incluso, en algunas ocasiones, evitaba pensar en ella, pero cuando el sentimiento de cariño se hacía demasiado intenso como para poder desterrarlo, entonces pensaba en ella en silencio, y la quería cada vez más. Mi vida era tan solitaria que me aferraba a aquella mujer como si fuera el único ser al que pudiera amar. Claro que yo también quería a su marido, pero nunca pensaba en él de la misma manera. Los hombres se muestran menos su afecto e incluso les cuesta reconocer el cariño que se tienen. La señora Trevor era una excelente anfitriona. Sus invitados, hasta la más mínima visita inesperada, eran siempre bienvenidos. Como es fácil de imaginar, tenía mucho éxito entre todas las clases sociales. Pero lo más sorprendente es que también lo tenía entre los dos sexos. El que te aprecien las mujeres siendo tu mujer no es sino una demostración de lo que vales. Los campesinos a los que visitaban decían que era un ángel, y que llevaba consuelo por donde quiera que pasaba. Ella sabía cómo comportarse con los pobres, los ayudaba con dinero, pero nunca ofendía sus sentimientos. Todos los jóvenes la idolatraban. Sentía una gran curiosidad por saber la clase de sitio que sería Scarp, pues, para darme una sorpresa, no me habían contado nada. Salvo que debía esperar y juzgar por mí mismo. Durante mucho tiempo había anhelado aquella visita con una mezcla de expectación y curiosidad. Cuando entré en el vestíbulo,
la señora Trevor salió a darme la bienvenida y me besó en la frente, como era habitual en ella. Algunos de los viejos criados se acercaron sonriendo, me hicieron reverencias y dieron la bienvenida al señorito Frank. Estreché la mano de varios de ellos, mientras su señora observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Cuando nos disponíamos a entrar en un cómodo salón, donde estaba puesta una mesa con todo lo necesario para una agradable cena, la señora Trevor me dijo: «Estoy muy contenta de que hayas vuelto tan pronto, Frank. No tenemos ningún invitado más en casa, así que creo que te vas a sentir bastante solo con nosotros durante unos cuantos días. Puede que esta tarde también te sientas solo, pues Charlie tiene una cena en West Holm». Le dije que estaba encantado de que no hubiera nadie más en Scarp, pues prefería estar con ella y su esposo antes que con ninguna otra persona en el mundo. Sonrió y dijo: «Frank, si cualquier otra persona me hubiera dicho eso, lo habría tomado como un cumplido, pero sé muy bien que siempre dices lo que sientes. No está mal estar a solas durante 2 o 3 días con un par de viejos como Charlie y yo, pero espera a que llegue el jueves y te parecerá que has estado perdiendo el tiempo». «¿Por qué?», le pregunté. «Frank, ese día va a llegar una joven para quedarse aquí conmigo, y voy a intentar que te enamores de ella». Yo respondí jocosamente: «Oh, muchas gracias por sus amables intenciones, señora Trevor, pero suponga por un momento que es imposible. Por mucho que quieras que algo ocurra, si no ha de ocurrir, no ocurrirá». «Frank, no seas tonto. No voy a hacer que te enamores contra tu voluntad, pero creo y espero que ocurra». «Bueno, yo espero no causarle un disgusto, pero todavía no he oído hablar bien de una persona sin que luego me lleve una decepción al conocerla». «Frank, ¿acaso he hablado yo bien de alguien?» «Bueno, soy bastante vanidoso como para pensar que si usted dice que me voy a enamorar de ella, eso se trata más bien de una alabanza indirecta». «Frank, querido, qué modesto te has vuelto. Una alabanza indirecta. Tu humildad me conmueve». «¿Puedo preguntar quién es la dama para la que soy un buen partido?» «No creo que deba decírtelo, ya que has dudado de sus cualidades. Además, eso podría disminuir el efecto que va a causar en ti cuando te la presente. Si consigo mantener tu curiosidad, será un punto a mi favor». «De acuerdo, supongo que solo me queda esperar». «Muy bien, Frank, te lo diré. No es justo hacerte esperar. Se trata de la señorita Fothering». «Fothering. ¿Fothering? Ese nombre me suena. Recuerdo haberlo oído en alguna parte hace mucho tiempo, si no me equivoco. ¿De dónde es?» «Su padre es el reverendo de Norfolk, pero pertenece a la familia Warwickshire. Yo la conocí hace algunos meses en Winthrop, la propiedad de Sir Harry Blount, y nos encariñamos y llegamos a ser grandes amigas. Le hice prometer que me haría una visita este verano, así que su hermana y ella vendrán el jueves para quedarse unos días». «¿Y puedo atreverme a preguntar cómo es?» «Puedes preguntar todo lo que quieras, Frank, pero no voy a responderte. No voy a intentar describírtela. Debes esperar y juzgar por ti mismo». «¿Esperar 3 días enteros?», dije yo. «¿Cómo voy a hacerlo? Por favor, dígamelo». Pero no conseguí hacerle cambiar de idea. A lo largo de la tarde intenté varias veces averiguar algo más sobre la señorita Fothering. Sentía una gran curiosidad, pero la única respuesta que pude obtener fue: «Espera, Frank, y juzga por ti mismo». Al ir a darle las buenas noches, la señora Trevor me dijo: «A propósito, Frank, a partir de mañana tendrás que cambiar de habitación. Va a haber tanta gente en la casa que no puedes tener una habitación doble para ti solo. Les daré tu habitación a las señoritas Fothering y tú te subirás a la 2ª planta. Ahora quiero que veas tu nuevo cuarto.
Tiene unas vistas románticas y conserva el viejo mobiliario que había aquí cuando llegamos. Hay varios cuadros que merece la pena que veas. El dormitorio era una habitación inmensa, demasiado grande para ser un dormitorio, con 2 ventanas que se abrían a ras de suelo, como las de los comedores y los salones. El mobiliario era de estilo antiguo, aunque no lo bastante como para llamar mi atención. De las paredes colgaban muchos cuadros, retratos. La casa estaba llena de ellos, y paisajes. Solo les eché un vistazo, los miraría con más detenimiento por la mañana. Luego me fui a la cama. En la habitación había una chimenea y, tumbado en la cama, me quedé ensimismado contemplando las sombras de los muebles, que revoloteaban por las paredes y el techo, mientras las llamas saltaban y caían, y los rescoldos al rojo vivo se volvían blancos. Intenté hacerme con las riendas de mis pensamientos, pero estos giraban una y otra vez en torno a un único tema: la misteriosa señorita Fothering de la que tenía que enamorarme. Estaba seguro de haber oído su nombre en alguna parte, y a ratos creía tener vagos recuerdos de un rostro infantil. Deseaba salir de ese estado de ensueño, pero cuando lograba reunir mis pensamientos dispersos, parecía como si hubiera cambiado de idea. No podía recordar ni cuándo ni dónde había oído aquel nombre, ni siquiera la expresión del rostro de la niña. Debía de haber sido hacía mucho, mucho tiempo, cuando yo también era niño. Mi madre aún vivía. Mi madre. Madre. De repente me encontré medio despierto, repitiendo una y otra vez aquella palabra. Luego caí dormido. Creo que me desperté de golpe, con esa extraña sensación que a veces tenemos al salir del sueño, como si alguien hubiera estado hablando junto a nosotros en la habitación y el eco de su voz permaneciera todavía en ella. Todo estaba en silencio, y el fuego ya se había apagado. Miré por la ventana que estaba justo frente a los pies de mi cama. Fuera vi una luz que poco a poco se fue haciendo cada vez más brillante, hasta que la habitación quedó iluminada como si fuera de día. La ventana parecía un cuadro enmarcado por la cornisa que estaba entre los pies de la cama y las columnas macizas, envueltas en cortinajes que la sostenían. Con la luz eché un vistazo a la habitación, pero no había cambiado en nada. Todo estaba como antes. Sin embargo, algunos muebles y algunos objetos de adorno llamaron ahora más mi atención. De entre ellos destacaba una cama que estaba atravesada en la habitación y un viejo cuadro que colgaba a sus pies de la pared. Como la cama era idéntica a la mía, miré el cuadro. Lo observé de cerca con gran interés. Parecía antiguo. Era el retrato de una joven, tras cuyo rostro amable y alegre se podía ver una persona reflexiva que sentía casi pasionalmente. En algunos momentos, según la contemplaba, se me vino a la cabeza la Beatriz de Shakespeare, y hasta una vez pensé en Beatriz Cenci. Pero quizá la asociación de ideas se debía solo a la similitud entre ambos nombres. La luz de la habitación se iba haciendo cada vez más intensa, así que miré de nuevo por la ventana para averiguar de dónde provenía, y vi una imagen deliciosa. Había 3 niños adorables que parecían flotar en el aire. Era como si la luz procediera de un punto lejano tras ellos, y, a su lado, había algo sombrío y oscuro, que hacía aumentar aún más el resplandor de los pequeños. Los niños parecían sonreír a algo que había en mi habitación. Siguiendo sus miradas vi que sus ojos se dirigían hacia la otra cama. Allí, aunque suene extraño decirlo, apoyada sobre la almohada, estaba la cabeza que yo había contemplado en el cuadro. Miré a la pared, pero el marco estaba vacío. El lienzo había desaparecido. Entonces volví a mirar hacia la cama y allí vi a la joven dormida. La expresión de su rostro cambiaba constantemente, como si estuviera soñando.
Mientras la observaba, su rostro reflejó una repentina expresión de terror. Se levantó como una sonámbula, con los ojos abiertos, y miró fijamente por la ventana. Yo también miré hacia allí y me quedé helado. Algo había cambiado de una manera misteriosa. Las figuras continuaban allí, pero sus rasgos y su expresión eran bien distintos. La inocencia infantil de los niños había dejado paso a la malignidad. Habían envejecido, y lo que yo tenía delante de mí en ese momento no eran sino 3 brujas, decrépitas y deformes. Pero 1000 veces peor que aquella metamorfosis era la masa oscura que estaba cerca de ellas. De una nube densa e indefinida surgió una sombra que fue tomando forma. A medida que miraba, aquella masa se fue haciendo cada vez más oscura y compacta, hasta que sólo su visión me hizo estremecer. Era el fantasma del diablo. Se hizo un silencio mortal. Podía oír los latidos de mi corazón. El fantasma habló con las otras figuras. Las palabras parecían salir de sus labios de forma mecánica, inexpresiva. Mañana, 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 el más bello y mejor. Era tan horrible que me asaltó una pregunta. ¿Sería capaz de mirarlo cara a cara, sin la ventana? ¿Se atrevería alguien a ir junto a esos demonios? Una risa cruel, estridente, diabólica, que llegaba del exterior, pareció responder a mi pregunta. Pero, además de la risa, oí otro sonido. Era una voz triste, dulce y desesperada que atravesaba la habitación. ¡Ay! Estoy sola. ¿No hay nadie cerca de mí? ¿No hay esperanza? No hay esperanza. Me volveré loca o moriré. A las últimas palabras le siguió un suspiro. Intenté saltar de la cama, pero no podía moverme. Tenía los miembros paralizados. La cabeza de la joven se inclinó de golpe hacia atrás. La mandíbula le colgaba flácida, y la boca muy abierta contó lo que había pasado. Desde el exterior, volví a oír las carcajadas salvajes y diabólicas que llenaban el aire cada vez con más fuerza, hasta que se hicieron tan patentes que se me quitó el sueño y me senté en la cama. Escuché. Llamaron a una puerta. Me acabé de espabilar y me di cuenta de que el sonido procedía del vestíbulo. Sin duda era el señor Trevor que volvía de la fiesta. La puerta del vestíbulo se abrió y se cerró. Luego llegó un sonido suave de pasos y voces que se fue diluyendo, y la casa volvió a quedarse en silencio. Me mantuve despierto bastante tiempo, pensando y paseando la vista por la habitación, sobre todo por el cuadro y la cama vacía. Veía la luz de la luna, y la noche se iluminaba de vez en cuando con el centelleo de un relámpago de verano. A ratos, el grito de una lechuza rompía el silencio. Tumbado, empecé a pensar en lo que había visto, pero más tarde, al casar unos hechos con otros, llegué a la conclusión de que había tenido el sueño que cabría esperar. Si relacionaba el relámpago, alguien llamando a la puerta del vestíbulo, el grito de la lechuza, la cama vacía y el rostro del cuadro, había razones de sobra para explicar mi visión. El resto era, por supuesto, fruto de mi imaginación y la consecuencia natural de todos esos elementos juntos. Me levanté y miré por la ventana, pero no vi nada, salvo el amplio haz de luz de luna que brillaba sobre la superficie del lago, que se extendía a lo lejos millas y millas, hasta que su orilla se perdía en la neblina nocturna y sobre el césped verde punteado de arbustos y matorrales que se encontraba entre el lago y la casa. La visión se había desvanecido por completo. Sin embargo, el sueño, supongo que debía llamarlo así, había sido muy intenso. No pude dormir más hasta que la luz del día entró por mi ventana. Entonces me invadió un ligero sueño. 2. Más eslabones. Ya tarde,
Me despertó Parks, el mayordomo del señor Trevor, que solía ocuparse de mí cuando iba a visitar a mis amigos. Me trajo agua caliente y el periódico local. Mientras charlaba con él me olvidé por un rato de la angustia que me había sobrecogido por la noche. Parks era serio y mayor, un tipo de persona en peligro de extinción, de esa clase de viejos criados tan orgullosos de su lealtad hereditaria para con sus señores, como éstos lo están de su nombre y su abolengo. Como todos los viejos sirvientes, veneraba las tradiciones. Creía en ellas, las temía, y mostraba el más profundo respeto hacia cualquier cosa que tuviera historia. Le pregunté si conocía algo de la leyenda de Scarp. Me respondió con una mezcla de duda y vacilación, como si sopesara una opinión que no tenía del todo clara. Bueno, ya ve usted, señorito Frank, que Scarp es un lugar con tantos años en torno a él, que debieron haberse forjado cientos de leyendas, pero ha estado tanto tiempo sin habitar que nadie en el pueblo las recuerda. Parece como si este lugar hubiera estado olvidado de la gente. Me temo mucho, señor, que su auténtica historia se ha perdido. ¿Qué quiere decir con eso de su auténtica historia?, le pregunté. Bueno, señor, quiero decir su verdadera historia, y no esos chismes que cuenta la gente. He oído al sepulturero contar algunas historias, pero estoy casi seguro de que no eran verdad. Ni él mismo se las creía, solo quería asustarnos. ¿Y no ha oído ninguna historia que parezca real? No, señor. Y mire que he intentado enterarme de alguna. Ya sabe, señorito Frank, que hay una especie de club formado por caballeros muy respetables que se reúne cada semana en la taberna que hay en el pueblo. Me pidieron que fuera su presidente. Lo hablé con mi señor y me dio permiso para aceptar el cargo. Acepté porque ellos insistieron. Imaginé que esa era una buena forma de hacer averiguaciones. Anoche estuve en el club, por eso no estaba aquí para atenderle, lo cual espero pueda disculparme. Al hablar de su club tan elegante, Parks mostraba una mezcla de orgullo y superioridad, y el efecto que conseguía crear en su interlocutor quedaba realzado por la franqueza con la que hablaba. Le insistí en si no había encontrado ningún indicio acerca de la existencia de alguna de las leyendas que debía de haber sobre un lugar tan antiguo como aquel. Me respondió con desgana. Bueno, señor, en el pueblo había una mujer terriblemente fea y chocha que debía de saber algo sobre Scarp, porque cuando oía ese nombre mascullaba entre dientes algo sobre las espantosas historias y las épocas de horror y ese tipo de cosas. Pero no pude hacerle comprender lo que quería saber ni que me hablara del tema. Pero, ¿lo ha intentado de veras, Parks? ¿Por qué no prueba de nuevo? Porque está muerta, señor. Mientras Parks hablaba de aquella vieja, sentí ganas de reírme. Soy incapaz de describir cómo se recreaba al pronunciar las palabras horribles historias y épocas de horror. Había que haberlo visto y oído para comprender a lo que me refiero. Su voz se volvió profunda y misteriosa, y casi se relamía de placer de solo pensar que todo aquello podía ser la base para una pesadilla. Pero cuando me dijo que la mujer estaba muerta, un sentimiento de incomprensión mezclado con pavor se apoderó de mí. En ella, en la mujer, se había roto el último eslabón entre el misterioso pasado y yo, sin que nunca más pudiera volver a recomponerse. Se habían perdido para siempre todas las leyendas y toda una tradición que provenía de extrañas coincidencias y de las creencias y la imaginación de antiquísimas familias de lugareños leales a su soberano señor. Me sentí triste y disgustado. Ni Parks ni yo intentamos continuar la conversación. En ese momento, el señor Trevor entró en mi habitación y tras intercambiar afectuosos saludos, bajamos juntos a desayunar.
Durante el desayuno, la señora Trevor me preguntó qué me había parecido el retrato de la joven que había en mi habitación. Muchas veces habíamos discutido acerca de los rasgos del carácter que dejan traslucir los retratos. Ambos nos teníamos por buenos fisonomistas, así que me hizo la pregunta como si realmente le interesara mi opinión. Le dije que solo lo había mirado un instante, de modo que prefería no emitir un juicio de valor sin llevar a cabo antes un estudio más minucioso. Pero lo poco que había visto me había causado buena impresión. Bueno, Frank, después del desayuno, vuelve a mirar el retrato con atención, y luego dime exactamente qué te parece. Después del desayuno hice lo que me había pedido y volví al comedor, donde me esperaba sentada la señora Trevor. Y bien, Frank, ¿qué te parece? No me malinterpretes. No es curiosidad malsana. Tengo razones para querer saberlo. Le dije lo que pensaba del carácter de la joven. Si algo había de cierto en la ciencia de la fisonomía, ésta debía de haber sido extraordinaria. Entonces, ¿te gusta su cara? A eso le respondí. Es una pena que no haya mujeres así hoy en día. Deben de haberse extinguido con Sir Joshua o con Greuze. Si encontrara una chica como creo que fue la modelo del retrato, no pararía hasta hacerla mi esposa. Para sorpresa mía, mi anfitriona dio un salto y se puso a aplaudir. Le pregunté qué pasaba. Se rió y me contestó con tono burlón imitando mi voz. Suponga por un momento que sus buenas intenciones se frustraran. Por mucho que quieras que algo ocurra, si no ha de ocurrir, no ocurrirá. Bueno, añadí yo, seguro que lo ha dicho por algo, porque si no, no habría dicho nada, pero no la entiendo. Ah, olvidé comentarle, Frank, que ese retrato tiene un extraordinario parecido con Diana Fothering. Sentí como el rubor se apoderaba de mi rostro. Ella también se dio cuenta y me cogió las manos entre las suyas mientras nos sentábamos en el sofá. A continuación, me dijo con ternura: «Querido Frank, no quiero bromear más contigo sobre este asunto. Estoy segura de que te gustará Diana. Me lo dice la admiración que te ha producido ese retrato, y por lo que conozco de la naturaleza humana, sé que tú también le gustarás. Tanto Charlie como yo deseamos verte casado, y no habríamos querido para ti una esposa que no fuese la adecuada. En toda mi vida he conocido una muchacha como Dee, y si os gustáis, a Charlie y a mí nos encantaría ayudarte con la boda, al menos en todo lo que podamos. No digas nada ahora. Sabes perfectamente lo mucho que te queremos. Siempre te hemos tratado como a un hijo, y seguirás siéndolo, aun cuando Dios quiera separar nuestros caminos. Olvídate, pues, de todo hasta que llegue el momento de conocer a Diana. Pero, entiéndeme, a menos que os améis de verdad, no queremos veros casados. En cualquier caso, pase lo que pase, solo queremos tu felicidad. Dios te bendiga, mi pequeño Frank». Mientras decía esto, los ojos se le llenaron de lágrimas. Cuando terminó, se inclinó, me cogió la cabeza y me besó la frente con muchísima ternura. Luego se levantó suavemente y salió de la habitación. Sentí unas inmensas ganas de llorar. Sus palabras habían sido tiernas, sensibles, maternales, pero no puedo describir la infinita ternura y amabilidad de su voz y sus gestos. En lo más hondo de mi corazón deseé todo lo mejor para aquella mujer, aunque la emoción impidió poner voz a mis plegarias. En el mundo debe de haber mujeres como la señora Trevor, pero, en cualquier caso, nunca he conocido a ninguna como ella. Como es fácil imaginar, estaba muy ansioso por conocer a la señorita Fothering. Durante el resto del día no pude quitármela de la cabeza. Aquella tarde llegó una carta de la más joven de las Fothering, en la que se disculpaba por no poder cumplir su promesa de visitar a mis anfitriones. Una tía suya, con la que debía ir a París durante algunos meses, se había presentado de forma inesperada.
Esa noche dormí en mi nueva habitación y no tuve más sueños ni visiones. Por la mañana me desperté medio avergonzado de haber hecho caso a algo tan infantil como el sueño que tuve mi primera noche en aquella casa antigua. A la mañana siguiente, después de desayunar, iba yo por el pasillo y vi la puerta de mi antiguo dormitorio abierta. Así que entré a echar otro vistazo al retrato. Mientras lo miraba, me preguntaba cómo aquel cuadro podía tener tanto parecido con la señorita Fotheringay, como afirmaba la señora Trevor. Mientras más pensaba en ello, más confuso me sentía. De repente volvió el sueño. El rostro del cuadro y la figura de la cama, los fantasmas fuera en la noche y las palabras siniestras, el más bello y mejor. Mientras pensaba en ello, se fueron agolpando en mi mente todas las posibles leyendas sobre aquella vieja casa. Comencé a sentir un zumbido en los oídos y la cabeza empezó a darme vueltas. Tuve que sentarme. ¿Es posible?, me pregunté, que haya caído alguna maldición sobre la familia que un día vivió entre estas paredes y que ella, la señorita Fotheringay, pertenezca a esa familia. Cosas peores se han visto. La idea se me antojaba terrible porque evocaba una realidad que yo había considerado un mero sueño, provocado por mi imaginación. Habría sido horrible si esta idea me hubiera venido en la oscuridad y el silencio de la noche. Qué feliz me sentía de estar a plena luz del día, con un sol radiante y el aire invadido del trinar de los pájaros y el graznar estridente y penetrante de la colonia de grajos. Me quedé en la habitación un poco más, pensando en la escena. Y, como es natural, cuando al fin me sobrepuse a mis temores, la razón empezó a cuestionarse la autenticidad, la verosimilitud del sueño. Comencé buscando pruebas para demostrar la falsedad de los hechos, pero, tras reflexionar un rato, lo único que me pareció relevante fue la disculpa de la señorita Fotheringay. En el sueño, la joven aterrorizada estaba sola, y el simple hecho de que fueran a venir de visita dos damas iba en contra de lo previsto. Pero, como si los hechos conspiraran para que el sueño se cumpliera, una de las hermanas no podía venir, y la otra joven era la viva imagen del retrato que yo había visto en la visión. Me costaba aceptar que fuera un simple sueño. Decidí pedirle a la señora Trevor que me explicara el motivo del enorme parecido entre la señorita Fotheringay y la mujer del retrato. Así que salí en su búsqueda. La encontré en el salón, sola. Después de algunos asuntos intrascendentes, le mencioné el tema del que quería encontrar información. Desde el día anterior, la señora Trevor no había vuelto a mencionar el tema del matrimonio, pero cuando nombré a la señorita Fotheringay, pude ver una expresión de alegría en su rostro, lo cual me produjo un gran placer. No hizo ninguno de esos comentarios vulgares que muchas mujeres creen necesario hacer cuando están hablando con un hombre sobre una muchacha por quien suponen que éste tiene algún afecto. Con su actitud, logró que me sintiera cómodo, mientras yo permanecía nervioso en el sofá, tirando de las hebras de lana de uno de los macazares, consciente de que mis mejillas estaban rojas y que mi voz sonaba forzada y antinatural. Ella simplemente dijo: «Por supuesto, Frank. Estoy dispuesta a charlar de la señorita Fotheringay o de cualquier cosa». A continuación, puso una señal en el libro que estaba leyendo. Lo dejó a un lado y cruzó los brazos. Me miró con una sonrisa solemne, amable y expectante. Le pregunté si sabía algo de la historia de la familia Fotheringay. «Nada, salvo lo que ya te he contado. Su padre es de una buena y honorable familia, aunque venida a menos». «¿Tiene algo que ver con alguna familia de este condado? ¿Con los primeros dueños de Scar, por ejemplo?» «No, que yo sepa. ¿Por qué lo preguntas?» «Me gustaría averiguar por qué se parece tanto el retrato. Nunca me lo había planteado. Puede que exista alguna relación entre su familia y los Kirk, los primeros propietarios de Scarp.
Se lo preguntaré cuando venga. Mientras tanto podemos ver si hay algún libro antiguo o algún árbol genealógico que nos lo aclare en la biblioteca. Frank, ahora nuestra biblioteca está bastante bien, porque además de nuestros libros, también tenemos los que pertenecieron a la primitiva biblioteca de Scarp. Están muy desordenados, pero como sabemos lo mucho que disfrutas con ese trabajo, estábamos esperando a que llegaras para colocarlos. Nada me agradaría más que ordenar todos estos espléndidos libros. ¡Qué magnífica biblioteca! Es una pena que esté en una casa privada. Nos pusimos a buscar algunos de esos viejos libros sobre la historia de las distinguidas familias que suele haber en las casas antiguas. Así, pude comprobar que la biblioteca de Scarp era muy valiosa, y mientras proseguíamos la búsqueda, me tropecé con espléndidos y raros volúmenes que decidí examinar en mi tiempo libre, ya que mi visita a Scarp se iba a prolongar. Primero buscamos en las viejas carpetas de manuscritos, y después de unas cuantas desilusiones, encontramos por fin un gran volumen, magníficamente impreso y encuadernado, que contenía bocetos y planos de la casa, aclaraciones sobre el escudo heráldico de los Kirk, todas las familias con las que estaban relacionados y la historia de todas ellas cuidadosamente expuesta. Su título era El libro de Kirk. Estaba lleno de anécdotas y leyendas, y contaba una buena parte de la tradición familiar. Como era justo el libro que necesitábamos, no seguimos buscando. Una vez desempolvado el volumen, lo llevamos al gabinete de la señora Trevor, donde podíamos analizarlo sin que nadie nos molestase. En el índice encontramos el apellido Fothering. Al ir a la página señalada, pudimos comprobar que las armas de los Kirk estaban cruzadas con las de los Fothering. Por el texto supimos que una de las hijas de Kirk se había casado en 1573 con el hermano de Fothering, en contra de la voluntad tanto del padre como del hermano de ella. Tras una profunda enemistad que duró unos 10 o 12 años, este último, por entonces señor de Scarp, se batió en duelo con el hermano de Fothering y lo mató. Al conocer la noticia, Fothering juró vengar a su hermano. Juró que si dejaba de cortar la mano que había asesinado a su hermano y no la clavaba en la puerta de los Fothering, caerían sobre él y su estirpe las más terribles de las maldiciones. La enemistad se hizo tan visceral que parecía como si Kirk hubiera perdido la razón por este asunto. Cuando se enteró del juramento de Fothering, comprendió que tenía pocas posibilidades de vencer, pues el enemigo lo superaba en el manejo de cualquier arma. Por ello, decidió adoptar una forma de venganza con la que, aun costándole la vida, esperaba lograr acabar para siempre con su cuñado. Su propio juramento se volvió contra él. Envió a Fothering una carta en la que le maldecía a él y a toda su familia y pedía a Dios que se cumpliera esta maldición. La carta terminaba pidiendo la muerte en cuerpo, alma y mente del primer Fothering que atravesara la puerta de Scarp, que esperaba fuera el más bello y mejor de la familia. Tras enviar la carta, se cortó la mano derecha y la arrojó a un fuego que él mismo había encendido para tal propósito. Cuando las llamas se hubieran consumido por completo, se clavó su propia espada y murió. Mientras leía las palabras, el más bello y mejor, me recorrió un escalofrío. Al instante volvió a hacerse presente mi sueño, y me pareció escuchar de nuevo en mis oídos el eco de aquella risa diabólica. Miré a la señora Trevor y vi que se había quedado muy seria. Su rostro parecía asustado, como si la hubiera invadido un pensamiento que ni ella misma fuera capaz de explicar. Yo me sentía más atemorizado que nunca. Nada hace aumentar más nuestros miedos que el ver que también atemorizan a los demás. Intenté ocultar mi pánico. Nos sentamos en silencio durante algunos minutos. Luego, la señora Trevor se levantó y dijo: «Ven conmigo, vamos a ver el retrato». Recuerdo que dijo él y no ese retrato, como si todo el tiempo hubiera estado pensando en el cuadro.
Por una extraña coincidencia, la sobrecogía el mismo pavor que había causado en mí la visión. Yo era la persona idónea para tener miedo. Fuimos al dormitorio y permanecimos de pie ante el cuadro. Su mirada parecía el fiel reflejo de nuestros temores. En un tono un poco nervioso, mi acompañante me dijo: «Frank, descuelga el cuadro para que podamos ver la parte de atrás». Obedecí. Escrito en el mugriento lienzo con una extraña y anticuada caligrafía, había un nombre y una fecha, que, tras muchas cábalas, logramos deducir que correspondía a Margaret Kirk, 1572. Era el nombre de la dama que mencionaba el libro. La señora Trevor se volvió y me miró con temor. «Frank, esto no me gusta nada. Aquí hay algo raro». Estuve tentado de contarle mi sueño, pero me dio vergüenza hacerlo. Además temí asustarla demasiado, pues ya estaba bastante preocupada. Seguí mirando el cuadro para disimular mi turbación. Me extrañó que la parte de atrás del lienzo estuviera tan sucia en comparación con la pintura. Comenté este detalle con la señora Trevor. Se lo pensó unos instantes y de repente dijo: «Ya sé lo que ha podido pasar. Ha estado dando la vuelta, con el retrato mirando a la pared». No dije ni una sola palabra. Volví a colgar el cuadro y regresamos al gabinete. Por el camino, empecé a pensar que mi sueño era demasiado inverosímil como para hablar de él. Resulta muy difícil dar crédito a los horrores que crea la oscuridad cuando a uno le envuelve la luz del sol. Era como si la señora Trevor hubiera estado pensando en lo mismo, pues según entrábamos en la habitación me dijo: «Frank, creo que los dos somos bastante ingenuos al permitir que nuestra imaginación nos lleve tan lejos. Esa historia es completamente una leyenda, y tú y yo sabemos muy bien cómo un relato puede distorsionar hasta los hechos más inocentes. Lo único cierto en todo esto es que la familia Fothering estuvo emparentada con los Kirk y que el retrato es de la señorita Kirk, quien se casó en contra de la voluntad de su padre. Parece que éste se enfadó con ella por actuar así, y como represalia volvió el cuadro contra la pared. Reacción, por lo demás, muy común entre los padres enfadados de cualquier época. Pero nada más. No hay nada más. Vamos a dejar de pensar en este asunto, porque solo nos va a hacer decir tonterías. Sin embargo, independientemente de su parecido con Diana, el cuadro es muy hermoso, así que mandaré a ponerlo en el comedor». Lo colgaron esa misma tarde, pero la señora Trevor no volvió a hacer alusión alguna al tema. La notaba un poco reservada al hablarme y me pareció raro. Era como si temiera que yo reanudara el tema prohibido. Creo que no quería que su imaginación la confundiera y desconfiaba de sí misma. No obstante, antes de la noche, volvió a hacer la misma, pero nunca más tocó el asunto en cuestión. Aquella noche dormí bien, sin sueños de ningún tipo. A la mañana siguiente, la tercera mañana del sueño, al bajar a desayunar, me anunciaron que podría ver a la señorita Fothering antes que llegara la tarde. No pude evitar sonrojarme y balbucear algunos comentarios intrascendentes. Luego, al levantar la vista con timidez, vi a mi anfitriona mirarme con una sonrisa más amable que de costumbre. Me dijo: «Frank, ya sabes que ayer me asusté cuando estuvimos viendo el cuadro, pero lo he pensado bien, y he llegado a la conclusión de que no había ninguna razón para reaccionar así. Estoy segura de que estarás de acuerdo conmigo. De hecho, nuestros temores me parecen ahora hasta graciosos, y creo que se lo contaré a Diana cuando llegue». Una vez más, estuve a punto de contarle mi sueño, pero de nuevo me retuvo la vergüenza. Sabía que la señora Trevor no se iba a reír de mí ni iba a menospreciar mis temores. Tenía demasiada clase y era demasiado buena y amable como para hacer algo así. Además, ambos habíamos compartido el mismo miedo. ¿Cómo confesar mi temor a lo que, ante los ojos de los otros, no era más que un ridículo sueño?
cuando ella había conseguido dominar un miedo que se había apoderado de nosotros dos y que había surgido de una conjunción extraña de hechos? Parecía tan segura que yo no podía llevarle la contraria, y así lo hice de momento. 3. La tercera mañana. Por la tarde había salido al jardín a tumbarme a la sombra de una inmensa haya, cuando vi acercarse a la señora Trevor. Había estado leyendo las estrofas escritas con desánimo de Shelley, y mi corazón rebosaba melancolía y un vago anhelo de compasión humana. Había estado pensando en el cariño que la señora Trevor sentía por mí, pero incluso ese cariño se me hacía insuficiente. Yo quería el amor de alguien más próximo a mí, alguien con un espíritu similar al mío. La señora Trevor no dejaba de ser para mí como una madre. Seguí pensando en la señorita Fothering. Casi podía verla a través de la imagen que tenía del retrato. Había empezado a preguntarme, ¿no estarás enamorado?, cuando oí la voz de mi anfitriona que se acercaba. «Hola, Frank. Sabía que te encontraría aquí. Quiero que me acompañes a mi gabinete». «¿Para qué?», le pregunté mientras me levantaba de la hierba y recogía el libro de Shelley. «Dee ha llegado hace un rato. Quiero presentártela y que charlemos antes de cenar», me contestó mientras nos dirigíamos a la casa. «Pero, ¿no vas a dejar que me cambie de ropa? Este no es el mejor traje para la tarde». Me sentía algo asustado ante aquella belleza desconocida que estaban a punto de presentarme. Tal vez era porque me había creído demasiado la predicción de la señora Trevor. «Tonterías, Frank. Hablas como si a una mujer le preocupase cómo va vestido un hombre». Entramos en el gabinete y vi a una joven sentada junto a una ventana que daba a la pista de cricket. Al oírnos, se volvió hacia nosotros. La señora Trevor nos presentó, y enseguida nos enfrascamos en una agradable charla. La contemplé, como se puede suponer, con algo más que curiosidad, y me di cuenta de que valía la pena admirarla. Era bellísima, pero esa belleza no estaba en sus rasgos, sino en la expresión de su rostro. Al principio no me fascinó tanto como lo haría después, debido al maravilloso parecido que guardaba con la dama del retrato, a la que me había acostumbrado. Pero no tardé en percibir la diferencia entre el retrato y la realidad. Un retrato, por perfecto que sea, nunca podrá superar al modelo. Siempre hay algo en el rostro de la persona que no puede reflejar un lienzo. Una diferencia mayor a la que hay entre la expresión que recoge el cuadro, hermosa pese a todo, y el movimiento de los rasgos y la variedad de la expresión en la realidad. Era un rostro de carne y hueso. Hay algo vivo y encantador que el arte no puede reproducir. Después de haber estado un rato charlando, la señora Trevor dijo: «Dee, cariño, quiero contarte el descubrimiento que hemos hecho Frank y yo. Al señor Stamford siempre le llamo Frank. Le quiero más como a un hijo que como a un amigo. Le tengo mucho cariño». Tomó a la señorita Fothering por la cintura. Se sentaron en el sofá y se dieron un beso. La señora Trevor se volvió hacia mí y me dijo: «No me gusta que las damas se besen en presencia de un caballero, pero es como si Frank no estuviera aquí. Este lugar es secreto, y quien se atreva a entrar en él ha de atenerse a las consecuencias. Pero permíteme que te cuente nuestro descubrimiento». Entonces se puso a contar la leyenda y cómo habíamos encontrado el nombre de Margaret Kirk en el reverso del cuadro. La señorita Fothering se rió alegremente con aquella historia y de repente dijo: «¡Ja, ja! Se me había olvidado contárselo, querida señora Trevor. El otro día me llevé un susto tremendo. Pensé que no me iban a dejar venir. La tía Débora vino a vernos hace una semana para quedarse unos días con nosotros, y cuando se enteró de que estaba a punto de hacer una visita a Scarp, pareció asustarse mucho. Fue a ver rápidamente a papá y le pidió que me prohibiera venir. Papá le preguntó por qué le pedía tal cosa, y ella le contó una vieja maldición que caería sobre aquel de nosotros que viniera a Scarp. Y es justo la misma historia que usted acaba de contarme.
Dijo que estaba segura de que iba a ocurrir alguna desgracia si yo venía. Como puede ver, la leyenda también se conserva en nuestra familia. ¡Ay! No puede ni imaginarse la escenita que se formó entre papá y la tía Débora. Ahora me río cada vez que lo pienso, pero entonces no me hacía gracia pensar que la tía no me iba a dejar venir. Papá se puso muy serio y la tía creyó que se había salido con la suya, pero papá se levantó y con esos modales suyos tan anticuados y pomposos le dijo: «Débora, Diana le ha prometido a la señorita Trevor hacerle una visita, y por supuesto no va a faltar a su palabra. Si fuera por otra razón, me pensaría dejarla o no ir a Scarp». Siempre he intentado inculcarles a mis hijos que no se dejen influir por supersticiones como esa. Espero que actúen conforme a la educación que les he dado. La pobre tía se quedó bastante desconcertada. Parecía como si durante unos instantes se hubiera quedado sin habla ante la sola posibilidad de que sus deseos no se tuvieran en cuenta. Ya sabe que los deseos de la tía Débora son órdenes para toda nuestra familia. A esto la señora Trevor dijo: «Espero que la señora Howard no se haya ofendido». «Claro que no. Papá le habló seriamente y al final, aunque con dificultad, he de admitirlo, consiguió convencerla de que sus temores eran infundados. Al menos la obligó a aceptar que aquello no tenía ningún sentido». Se me vino a la cabeza una coplilla: «Un hombre contra sí convencido, cambiar su opinión solo ha fingido». Pero no dije nada. La señorita Fothering terminó su historia. «La tía acabó deseándome que disfrutara de mi estancia aquí. Estoy segura de que así será, señora Trevor». «Eso espero, querida». Durante la conversación, me quedé muy sorprendido cuando se mencionó a la señora Howard. Intenté recordar dónde había oído su nombre: Deborah Howard. De repente me acordé de todo. La señora Howard era la señorita Fothering, una vieja amiga de mi madre. Por eso me sonaba el nombre. Recordé que en cierta ocasión había venido a visitarnos con una niñita preciosa, casi un bebé. La niña era su sobrina. Comprendí por qué aquel nombre me había resultado familiar y lo ocurrido en mi primera noche en Scarp. Al pensar en mi sueño, me acordé de que la señora Trevor quería llevar a la señorita Fothering a su gabinete, así que le dije a esta última: «¿Cree usted en esas leyendas?». «Claro que no, señor Stanford, solo son sandeces». «Entonces tampoco creerá en fantasmas ni en visiones». «No». ¿Cómo iba a contarle mi sueño a una muchacha tan incrédula? Y sin embargo noté como si algo me susurrara que debía contárselo. Sin duda, era una tontería por mi parte tener miedo a un sueño, pero no podía evitarlo. Iba a arriesgarme a que se rieran de mí para descargar mi mente, cuando la señora Trevor se levantó de repente, después de mirar el reloj, y dijo: «Queridos, disculpadme, no creí que fuera tan tarde. He de salir a ver si han llegado los demás. No quiero descuidar a mis invitados». Todos nos fuimos del gabinete. Mientras salíamos sonó el gong que anunciaba la hora de vestirse para la cena, de modo que cada uno se fue a su habitación. Cuando bajé al salón, me encontré reunidas allí a varias personas que habían ido llegando a lo largo de la tarde. Me las presentaron a todas y estuve charlando con ellas hasta que anunciaron la cena. Me tocó acompañar a la señorita Fothering. Al acabar la cena, comprobé que nos conocíamos mucho mejor. Era una muchacha deliciosa, y mientras la miraba, pensé con un destello de satisfacción en la predicción de la señora Trevor. De vez en cuando veía que nuestra anfitriona nos observaba. Al comprobar que charlábamos animadamente y que nos divertíamos, se le dibujaba en el rostro una sonrisa de felicidad. No era sino una forma de ocuparse de sus mejores amigos, sin que por ello olvidase el resto de los presentes. No importaba dónde se encontrara,
porque siempre se acordaba de que había personas que nunca olvidarían un detalle como aquel. Después de cenar, no me apetecía ir con el resto de los caballeros al salón, así que salí yo solo a pasear por el jardín, a pensar en mis cosas, sobre todo en la señorita Fotheringay. Me abstraje por completo de la realidad, más incluso de lo que hubiera deseado. De repente tomé conciencia de mí mismo y miré a mi alrededor. Me había alejado bastante de la casa y caminaba en medio de la oscuridad, por el oscuro paseo de viejos tejos. Eran tan grandes que no dejaban ver nada a ambos lados. Además, como el sendero dibujaba una curva, apenas podía ver nada delante ni detrás de mí. Miré hacia arriba y vi un cielo amarillento y luminoso, cubierto de pesadas nubes que lo cruzaban perezosas. La luna aún no había salido, y aquella atmósfera de tinieblas me hizo recordar algunos de los cuadros encantados que tanto le gustaba pintar a William Blake. Reinaba una especie de vaga melancolía, y un ambiente fantasmagórico que me produjo escalofríos, así que aceleré el paso. A lo lejos, el sendero se abría. Fui a dar a una pradera en pendiente, salpicada aquí y allá de tejos y de enormes matorrales coronados por unas inmensas flores plateadas. A la derecha estaba la casa, que se alzaba adusta y gigantesca en la oscuridad, y a la izquierda el lago, que se perdía entre las sombras de la noche. La hierba iba desde el terraplén que rodeaba la casa hasta el borde del agua, y sólo la interrumpía el sendero que serpenteaba alrededor de la vivienda, dando un gran rodeo. Al acercarme a la casa se encendió una luz en la ventana que estaba justo enfrente. Cuando miré hacia arriba, vi que era la habitación que salía en mi sueño. Sin darme cuenta, me encontré subiendo por el terraplén, y ya en la parte más alta pude ver a través del profundo foso que rodeaba la casa y observé atentamente el interior de la habitación. Temblé al mirar. El paseo entre los tejos había sumido mi alma en un estado de tinieblas y desolación. El sueño y todas sus visiones volvieron a aparecer ante mí de una forma tan nítida que de nuevo se apoderó de mí el terror, pero ahora más intensamente que antes. Me fijé en la ropa de la cama y grité al ver que la cama en que yacía la mujer del retrato estaba ya hecha. La otra cama, en la que yo había dormido, tenía las cortinas del dosel echadas. No era sino un eslabón más en la cadena de la maldición. Mientras yo permanecía allí de pie contemplando la escena, entró una sirvienta y bajó una de las persianas. Cuando estaba a punto de hacer lo mismo con la otra, entró en la habitación la señorita Fotheringay, quien al ver lo que iba a hacer, debió de decirle que lo dejara. La sirvienta soltó la cuerda y subió la persiana que previamente había bajado. Después, salió con su señora de la habitación. Yo estaba tan absorto en todo lo que ocurría allí, que en ningún momento tuve sentimiento alguno de culpa por ver lo que sucedía en la habitación. Permanecí allí, aterrado, un rato más sin hacer nada. El pánico crecía en mí de tal forma, mientras pensaba en los acontecimientos de los últimos días, que decidí contarle mi sueño a la señorita Fotheringay, con el fin de que no se asustase si veía algo parecido o, al menos, que estuviera preparada ante cualquier cosa que pudiera ocurrir. Tan pronto como tomé la decisión, surgió la inevitable pregunta: ¿pero cuándo? Me desagradaba profundamente tener que decírselo, pero, como ya lo había decidido, pensé que lo mejor era contárselo cuanto antes. Por tanto, decidí encaminarme hacia el salón, donde sabía que encontraría a la señorita Fotheringay y a la señora Trevor. Estaba claro que iba a ser partícipe a esta última de mi revelación. Como me horrorizaba volver a atravesar el tenebroso y oscuro bosque de tejos, le di la vuelta a la casa y entré por la puerta de atrás, desde donde encontré fácilmente el camino que llevaba al salón. Cuando entré, la señora Trevor, que estaba sentada cerca de la puerta, me dijo:
Alabado sea Dios, Frank. ¿Dónde has estado? Para venir con esa cara tan pálida. Cualquiera diría que has visto un fantasma. Le dije que había estado dando una vuelta por el jardín y no hice más comentarios. No quería contar mi sueño delante de las personas con las que ella estaba hablando, pues no las conocía de nada. Esperé durante un rato una oportunidad de charlar con ella a solas, pero sus obligaciones de anfitriona la mantenían tan ocupada que no sirvió de nada. Así pues, decidí contarle todos los hechos a la señorita Fothering y hacer lo mismo con la señora Trevor cuando hubiera una ocasión. Con bastante dificultad, porque no quería que se notase, conseguí sacar a la señorita Fothering del grupo de personas con las que estaba, y me la llevé a uno de los alféizares con la disculpa de enseñarle lo hermosa que estaba la noche. Allí estábamos bastante aislados de cualquier intruso, pues el hueco de la ventana lo cubrían unas inmensas cortinas que casi nos aislaban del resto de la gente, como si hubiéramos estado en una sala aparte. Abordé el tema sin más demora. Temía que el menor contacto con el bullicio del salón pudiera desvanecer mis temores y romper la única barrera que se alzaba entre ella y el destino. Señorita Fothering, ¿sueña usted alguna vez? Oh, sí, con frecuencia, pero la verdad es que la mayoría de las veces los sueños son ridículos. ¿Por qué lo dice? Bueno, no importa si son buenos o malos. Mientras sueño, me parecen reales, pero al despertarme y cuando consigo recordarlos, me parecen totalmente incoherentes. La verdad es que no son más que una sarta de disparates. ¿Le gustan los sueños? Claro que sí. Me gustan porque, aunque puedan tener sentido o no ser más que un galimatías, al despertarte, mientras duermes, son reales. ¿Cree en los sueños? Por supuesto que no, señor Stanford. ¿Le gusta que se los cuenten? Sí, si son dignos de contarse. ¿Ha estado soñando con algo? Cuéntemelo. Me encantará hacerlo. Se trata de un sueño que tiene que ver con usted y quiero contárselo. ¿Sobre mí? ¡Qué interesante! Por favor, siga. Le conté todo mi sueño. Aunque primero mencioné nuestra conversación en el gabinete como forma de entrar en el asunto, procuré no engrandecer el relato ni desviarme del tema. Traté de no incluir mis propias emociones y dejé que los hechos hablaran por sí solos. Me escuchó con gran atención, pero al menos hasta donde yo pude apreciar, mis palabras no produjeron en ella el menor atisbo de temor, ni interpretó el sueño como un aviso. Cuando terminé, se rió y dijo: «Es delicioso. ¿Y yo era esa chica que usted vio a la que le asustaban los fantasmas? Si papá lo oyera, aunque no se trata más que de un sueño, me soltaría una buena charla. Me encantaría soñar algo así». «Tenga cuidado», le dije. «Sería horroroso. Podría ser incluso una prueba de que se ha cumplido la maldición de la leyenda que leímos en aquel libro y que usted oyó contar a su tía». Volvió a reírse e hizo un gesto con la cabeza. «Por favor, no diga más tonterías y no intente asustarme. Le aseguro que no va a conseguirlo». «Le doy mi palabra de honor, señorita Fothering, de que no he hablado más en serio en toda mi vida». «¿No le parece que deberíamos volver al salón?», añadió tras una breve pausa. «Quédese solo un momento, se lo ruego», le respondí. «Lo que le he contado es verdad. Hablo en serio». «Discúlpeme si lo que le dije antes le hizo pensar que dudaba de su palabra. Tan solo lo dije porque no estoy de acuerdo con las conclusiones a las que ha llegado. Pensé que bromeaba para asustarme». «Señorita Fothering, no me atrevería a tomarme esa libertad, pero me alegro de que confíe en mí. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Me promete una cosa?». Su respuesta fue clara. «No. ¿De qué se trata?». «No se va a asustar de nada de lo que pueda ocurrir esta noche». Se rió otra vez. «No pensaba hacerlo. ¿Eso es todo?».
Sí, señorita Fotheringay, eso es todo. Pero quiero asegurarme de que no se va a alarmar, de que estará preparada para cualquier cosa que pueda ocurrir. Tengo un espantoso presentimiento de que algo malo va a ocurrir, algo en lo que me horrorizaría pensar y me sentiría más tranquilo si hiciera una cosa. ¡Qué tontería! Bueno, si realmente lo desea, le diré sí, voy a hacerlo o no cuando sepa de qué se trata. Su frivolidad se desvaneció cuando vio lo serio que estaba yo. Me miró fijamente y sin temor, pero con una mirada tierna y casi piadosa, como si se creyera más fuerte que yo. Tenía un carácter libre e independiente, pero en sus ojos había un atisbo de tristeza. Yo proseguí. Señorita Fotheringay, la peor parte de mi sueño fue ver la mirada de sufrimiento que había en el rostro de la joven cuando comprobaba que estaba sola. ¿Le importaría llevarse alguna prenda y guardarla hasta mañana para recordarle, en caso de que ocurra algo, que no está sola, que hay alguien pensando en usted, un ser humano pendiente de usted, aunque el resto del mundo pueda estar dormido o muerto? En mi excitación le hablé apasionadamente. A cada instante creía cada vez más posible que ella pudiera padecer el mismo terror que me asaltaba a mí. A veces, desde aquella espantosa noche, he pensado que las premoniciones no existen, pero cuando la idea me asaltaba en la oscuridad no podía dejar de creer en ellas, porque todo parecía poblarse de fantasmas en mi febril imaginación. Aquella noche estaba totalmente seguro de que todo era una premonición. El miedo que había sentido paseando entre los tejos y todos los pensamientos sombríos y fantasmales que habían surgido en medio de las tinieblas tenían mucha parte de culpa. Hubo una breve pausa. La señorita Fotheringay se inclinó sobre la ventana y miró a la oscuridad, al cielo sin luna. Al cabo de un rato se volvió y me dijo pensativa: «La verdad, señor Stamford, es que no me gusta hacer nada por miedo a lo sobrenatural o por creer en ello. Sin embargo, lo que me está pidiendo es tan sencillo que no voy a dudar ni por un momento en complacerle. Pero papá siempre me ha enseñado que es casi imposible que esas cosas de las que usted tiene tanto miedo ocurran. Y sé que se sentirá defraudado si yo hiciera algo que pudiera demostrar que creo en ello». Señorita Fotheringay, honestamente pienso que no hay hombre en el mundo que pueda desear menos que yo que usted o cualquiera desobedezca a su padre, ya sea de palabra o de pensamiento, y menos aún si su padre es pastor protestante. Pero le ruego que me haga caso. No puede ocasionarle ningún mal, y le aseguro que si no lo hace, me sentiré el hombre más desgraciado. He sufrido lo inimaginable estos 3 últimos días, y esta noche siento un temor que no puedo expresarle con palabras. Sé que no tengo derecho a pedirle este favor, y que no hay ningún motivo para pedírselo, salvo que por suerte o por desgracia tuve ese sueño. Me disculpo de todo corazón por haberme tomado tal libertad, pero créame, actúo con la mejor intención. Estaba tan nervioso que me temblaban las piernas y me caían enormes gotas de sudor por la cara. Permanecimos callados un largo rato. Me había hecho a la idea de que iba a rechazar mi petición cuando ella habló de nuevo. «Señor Stamford, solo por el pretexto que ha puesto voy a aceptar hacer lo que me ha pedido. Por alguna extraña razón que no alcanzo a comprender, veo que está usted muy preocupado y que yo puedo evitar su sufrimiento, de modo que haré lo que desea. Solo tiene que decirme qué desea que haga». Al escucharla, pensé que estaba enfadada conmigo. No obstante, le expliqué mis intenciones. «Quiero que cuando se vaya a la cama, se lleve con usted algún objeto que le recuerde lo que ha pasado entre nosotros dos, de modo que pase lo que pase, no se sienta sola ni asustada». «Así lo haré. ¿Qué quiere que me lleve?». Mientras hablaba, tenía un pañuelo en la mano. Puse mi mano sobre él
y lo bendije en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hice esto para que todo se le quedara grabado en la memoria y para asustarla un poco. Así sabrá, le dije, que no está sola. Al bendecir de aquella forma el pañuelo, había conseguido de sobra mi objetivo. La joven parecía atemorizada, pero me lo agradeció con una dulce sonrisa. «Veo que actúa de corazón», respondió, «y se lo agradezco». Mientras hablaba me tendió la mano de una forma tan sincera y honesta que recordaba más el carácter independiente de un hombre que la timidez de una mujer. Al estrechársela, sentí como la sangre me fluía por el rostro, pero antes de permitir que la retirase, se apoderó de mí un impulso que me hizo inclinarme y besársela. Ella la apartó rápidamente y dijo con frialdad, «No esperaba esto de usted. Créame, no pretendía tomarme esa libertad. Es solo una forma de expresarle mi gratitud. Me ha hecho un gran favor». No tiene ni idea de cómo ha conseguido aliviar mi corazón, tan atemorizado hace solo una hora, o no me habría reprochado haberla ofendido. Mientras me disculpaba, la miré entristecido. Ella me miró sin temor y con una sonrisa de perdón. Movió la cabeza como para olvidarse del asunto. Permanecimos en silencio un instante y a continuación ella dijo, «Me alegro de serle útil, pero si hay alguna posibilidad de que se cumplan sus temores, la primera beneficiada seré yo. Pero escúcheme, no debe decir ni una sola palabra de esto a nadie. Pensarán que estamos locos». «No, no, señorita Fotheringay, yo puedo estar loco, pero usted solo hace lo que le parece que es una tontería para evitar que yo sufra. Pero ¿no se lo puedo contar ni siquiera a la señora Trevor?» «No, tampoco a ella. Me moriría de vergüenza si alguien, además de nosotros, supiera algo de esto». «Confíe en mí. Guardaré el secreto si eso es lo que desea. Pase lo que pase, esperaremos hasta mañana. Pero si mañana me río de usted, espero que usted haga lo mismo. Se lo prometo, espero poder reírme de todo esto». A continuación nos reunimos con el resto de los invitados. Cuando me retiré a mi habitación aquella noche, estaba demasiado nervioso como para poder dormirme, pese a que mi promesa no me lo prohibía. Me dediqué a dar vueltas y a reflexionar. No acababa de creerme lo que yo mismo pensaba que pasaría, y sin embargo, me sentía invadido por un temor incierto. Pensé en lo ocurrido la noche anterior, sobre todo en el paseo después de la cena por aquel sendero entre los tejos, y en la habitación que había visto en sueños. De ahí, mis recuerdos pasaron al profundo alféizar de la ventana donde había dado la prenda a la señorita Fotheringay. Apenas podía creer que aquel encuentro hubiera sido real. Sabía que había ocurrido, pero nada más. Me resultaba extrañísimo evocar una escena que ahora que ya había sucedido, se me antojaba mitad comedia, mitad tragedia, y recordar que había ocurrido en secreto en este pragmático siglo XIX, aunque bien podría haberlo oído un montón de gente, pues a la señorita Fotheringay y a mí solo nos cubría una cortina. Me sentía alterado, en parte por los nervios, en parte por la vergüenza que me producía pensar en todo aquello. Pero mis pensamientos volvieron a la forma en que la señorita Fotheringay había accedido a mi extraña petición. Al pensar en ella, la vergüenza que me producía pensar que podía haberme equivocado se convirtió en un rayo de esperanza. Recordé la predicción que había hecho la señora Trevor. «Conozco bien al ser humano, y creo que tú le gustarás». Y sentí que me había encariñado con la señorita Fotheringay. Pero mi dicha se volvió enojo al pensar en lo que podía llegar a sufrir. La sola idea de su dolor, de su sufrimiento, me produjo un desasosiego enorme, mayor del que había sentido nunca. Volví a pensar en mi propio miedo y en mi sueño, en todo lo que aquella visión había traído consigo. Volví a sentir un inmenso terror.
Era como si presintiera que algo estaba a punto de suceder, como si la tragedia se acercara a su clímax. Sabía que era muy tarde. Miré el reloj. Faltaban unos minutos para la 1. Recordé que, después de que el señor Trevor regresara a casa la noche de mi sueño, el reloj había dado las 12. En Scarp había un reloj que daba tan alto las horas que en bastantes millas a la redonda la gente se regía por él. Los minutos pasaban tan lentos que cada segundo parecía una eternidad. Estaba de pie, con el reloj en la mano, contando los segundos, cuando, de repente, entró en la habitación una luz tan brillante que hizo que la que procedía de la vela que estaba en la mesa pareciera insignificante. Aquella luz que entraba a raudales por la ventana proyectó mi sombra sobre la pared. Mi corazón dejó de latir durante unos instantes, y la sangre fluyó de forma tan violenta a mis sienes que se me nubló la vista, y la cabeza me empezó a dar vueltas. Enseguida me recuperé y me fui hacia la ventana con el temor de que mi sueño se volviera a repetir. La luz seguía allí. Pero no había niños, ni brujas, ni demonios. La luna acababa de salir y pude ver su reflejo al final del lago. Volví inquieto la mirada hacia el lugar donde había visto a los niños y a las brujas, pero solo vi los sombríos tejos y los altos matorrales de flores plateadas mecidos por el viento de la noche. La luz hacía destacar la silueta de las flores y las hacía más llamativas. Mientras contemplaba la escena, un pensamiento repentino cruzó por mi mente como un chispazo. En un segundo comprendí toda aquella visión. La luz de la luna y su reflejo en el agua que penetraba en mi habitación era la luz de mi sueño o el fantasma que creía haber visto. Aquellos 3 arbustos de flores plateadas eran los 3 niños adorables, y las hojas secas y el follaje oscuro de los tejos eran lo que a mí me había parecido el diablo. En cuanto al resto, la cama vacía y el rostro del cuadro, mi vago recuerdo del apellido Fothering y la olvidada leyenda de la maldición. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido había sido! Había sido víctima de las circunstancias y de mi propia imaginación. Después pensé en las dudas que estarían asaltando a la señorita Fothering. ¿Acaso el haberle contado mi sueño, el haberle pedido una prenda, todo ello, junto a que fuera de noche y aquel paisaje tenebroso, no producirían en ella el efecto que yo temía? Fue solo en ese momento tan amargo, cuando me di cuenta de lo estúpido que había sido. Pero, ¿cómo le afectaría a ella mi angustia? Por un momento pensé en levantar a la señora Trevor y contarle todo lo ocurrido. Así podría acercarse a la habitación de la señorita Fothering y decirle que no había ningún motivo de alarma. Pero no tuve tiempo de hacerlo. Mientras me dirigía a la puerta, el reloj dio la 1. Oí un grito que procedía de la habitación que estaba debajo de la mía. Era un grito agudo, más de sorpresa que de miedo. La campana del reloj había despertado sin duda a la señorita Fothering, y ésta, al asomarse a la ventana, había visto las mismas figuras que yo le había descrito. Me precipité escaleras abajo y llegué a la puerta de su dormitorio, que estaba justo debajo del que yo ocupaba. Estaba a punto de entrar cuando instintivamente el respeto a su intimidad me contuvo. Durante unos segundos permanecí allí de pie, en silencio, con la mano en el pomo de la puerta. De dentro venía una voz, su voz que exclamaba sorprendida: «¿Todo esto está sucediendo de verdad? ¿Estoy sola?» Pero luego continuó en un tono más alegre: «No estoy sola. La prenda que él me dio. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!». Sus palabras hicieron que una enorme dicha invadiera mi corazón. Noté que mi pecho se desbordaba, y unas lágrimas de felicidad brotaron de mis ojos. Entonces comprendí que tenía la fuerza y el valor suficientes para enfrentarme yo solo al mundo por ella.
Pero antes de que mis ilusiones tuvieran tiempo de hacerse realidad, se desvanecieron. De nuevo, su voz salió de la habitación, esta vez teñida de desesperación, y me dejó helado de pies a cabeza. —¡Ah! ¿Todavía está ahí? ¡Oh, Dios mío! No me haga perder la razón. Ojalá hubiera alguien a mi lado. Luego su voz sonó en tono de súplica. —No me dejará usted sola, ¿verdad? —¡Su prenda! —Sí, recuerda su prenda. —¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme ahora! Su voz se volvió entonces más frenética. De repente oí un grito inarticulado de lamentación que reflejaba el terror que sentía. Al oír aquel grito agónico, me di cuenta de que la locura no tardaría en apoderarse de ella, de que yo ya había vacilado demasiado. Debía dejar a un lado los convencionalismos si quería remediar mi fatal error. Nada podía salvarla de salir mal parada de aquella situación. Tal vez la demencia, tal vez la muerte. Salvo una fuerte impresión que rompiera el hechizo, que dominaba su miedo y su imaginación desbordada. Me lancé sobre la puerta y entré en la habitación gritando: «¡Valor! ¡Valor! ¡No está sola! ¡Yo estoy aquí! ¡Recuerde la prenda!». Instintivamente agarró el pañuelo, pero apenas oía mis palabras, y tampoco parecía notar mi presencia. Estaba sentada en la cama, tenía la cara desencajada por el miedo y miraba hacia afuera. De fuera llegó el ulular de un búho que volaba por encima del lago. Ella también lo escuchó y chilló. «También se ríen, ya no hay esperanza. Ni siquiera él se atreverá a enfrentarse a ellos». A continuación soltó un grito tan salvaje, tan desgarrado, que nada más oírlo me puse a temblar y se me erizó el pelo. Por toda la casa se oían gritos de espanto, tintineos de campanillas y pasos apresurados, pero aquella desgraciada joven no era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Ella seguía mirando por la ventana, esperaba la consumación del sueño. Comprendí que había llegado el momento de actuar y de autoinmolarse. Solo había una manera de remediar mi error fatal: lanzarme contra la ventana y tratar de esa forma de despertarla y de sacarla del trance. No dije nada. Simplemente corrí por la habitación y me lancé de espaldas contra la gruesa lámina de cristal. Al volverme, vi a la señora Trevor entrar corriendo, alarmada en la habitación. «¡Diana! ¡Diana! ¿Qué ocurre?». El cristal se rompió, saltó en 1000 pedazos. Pude sentir cómo sus bordes afilados se me clavaban como cuchillos. No me quejé del dolor que sentía, porque por encima del ruido de los pasos corriendo, del crujir de los cristales y de los gritos que venían de dentro y fuera de la habitación, pude escuchar su voz que gritaba con alegría: «¡Estoy salvada! ¡Los ha vencido!». Luego se dejó caer en los brazos de la señora Trevor, quien yacía tumbada en la cama. Sentí un choque fortísimo. Era como si todo el universo se hubiera llenado de chispas de fuego que giraran a mi alrededor a la velocidad de la luz. Creí estar en el centro de un mundo en llamas. A continuación, oí el rumor de un viento que zumbaba cada vez más fuerte. La oscuridad lo invadió todo y los sonidos se apagaron. Parecía que el mundo se hubiera acabado. No recuerdo nada más. 4. Después. Cuando recobré la conciencia, me encontré echado en una cama en una habitación a oscuras. Me pregunté qué hacía allí, e intenté mirar a mi alrededor, pero ni siquiera pude mover la cabeza unos centímetros. Intenté hablar, pero mi voz salía sin fuerza, era como un susurro de otro mundo. El esfuerzo para hablar hizo que perdiera de nuevo el conocimiento, y la oscuridad me volvió a invadir. Poco a poco, sentí algo frío en la frente, pero no sabía lo que era. Pensé en cientos de objetos, pero no pude identificarlo con ninguno de ellos. Permanecí tumbado durante un tiempo, y al cabo de un rato,
abrí los ojos y vi a mi madre, inclinada sobre mí. Era su mano la que producía aquella agradable sensación de frescor en mi frente. De todos modos, me extrañé. Esperaba verla, pero estaba sorprendido porque hacía muchísimo tiempo que no la veía. Sabía que estaba muerta. ¿Estaría yo también muerto? La miré otra vez con más detenimiento y vi que sus rasgos desaparecían, pero la expresión continuaba siendo la misma. Entonces fue el rostro tan querido y conocido de la señora Trevor el que poco a poco fue tomando forma ante mí. Sonrió al comprobar que la había reconocido y se inclinó a besarme con ternura. Cuando retiró la cabeza, algo cálido me cayó en la cara. Me pregunté qué podía ser, y tras pensar un buen rato con los ojos cerrados, llegué a la conclusión de que había sido una lágrima. Después de otro instante de reflexión, abrí los ojos para saber por qué lloraba, pero ya se había ido. Aunque las persianas no estaban echadas, pude darme cuenta de que la habitación estaba casi a oscuras. Me sentía más despierto y más fuerte que antes. Intenté llamar a la señora Trevor. Detrás de las cortinas de la cama se levantó de una silla una mujer que fue hacia la puerta. Masculló algo, se volvió y me colocó la almohada. ¿Dónde está la señora Trevor?, le pregunté sin fuerzas. Estaba aquí hace un momento. La mujer me sonrió y respondió: «Vuelve enseguida. Por Dios, qué feliz se va a poner de verlo tan fuerte y consciente». Al cabo de unos minutos, la señora Trevor volvió a la habitación, se inclinó sobre mí y me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba bien, pero de repente me asaltó una idea y le pregunté: «¿Qué me ha pasado?». Me contó que había estado enfermo, muy enfermo, pero que ahora me encontraba mejor. Algo, no sé el qué, me hizo recordar de golpe la habitación y el susto que había provocado en el resto de la casa. La sangre se me subió a la cabeza y me mareé, pero la señora Trevor me sujetó con su brazo y unos instantes después me recobré y recuperé completamente la memoria. Me agarré con fuerza al brazo que me sostenía y le pregunté: «¿Ella está bien?». Dijo que estaba a salvo. «Está bien». «Calma, querido, calma. Está perfectamente. No te preocupes». «¿No me está engañando?», le pregunté. «Cuéntemelo todo. Lo soportaré. ¿Está bien o no?». «Ha estado muy enferma, pero ahora está mejor y más fuerte, gracias a Dios». Me puse a llorar. Mitad de debilidad, mitad de alegría. La señora Trevor, al darse cuenta, gracias a su instinto femenino, de que prefería quedarme solo, se fue enseguida de la habitación, después de hacerle un gesto a la enfermera, quien volvió a sentarse tras las cortinas de la cama. Estuve pensando un rato. Todo el tiempo que había transcurrido desde mi llegada a Scarp hasta el momento en que perdí la conciencia después de estrellarme contra la ventana, se me antojaba un sueño. Lentamente, la oscuridad se fue apoderando de la habitación, y con mis pensamientos empecé a dar forma a los objetos que me rodeaban. Al final, mis ojos, agotados, se cerraron a la realidad, y en sueños seguí pensando en todo lo ocurrido. Tengo un vago recuerdo de haber comido algo y de haberme vuelto a dormir. Pero no recuerdo nada más hasta que me desperté por la mañana y volví a ver a la señora Trevor en la habitación. Se acercó a mi cama, se sentó y me dijo: «Ay, Frank, esta mañana tienes mejor cara y pareces más fuerte. Espero que te pongas bien muy pronto». Con sus hábiles y frías manos, me colocó el almohadón y retiró el cabello que caía sobre mi frente. Le cogí la mano y se la besé. Hacerlo me llenó de felicidad. Luego le pregunté cómo estaba la señorita Fothering. «Mejor. Esta mañana está mucho mejor.
Lleva preguntando por ti desde que ha tenido fuerzas para hacerlo. Y hoy, en cuanto le he dicho que te encontrabas mejor, se ha puesto muy contenta. Mientras hablaba, me sentí enrojecer, pero ella prosiguió. Me ha pedido que le permita verte en cuanto ambos estéis bien. Quiere agradecerte lo mucho que hiciste aquella espantosa noche. Pero ya basta. No quiero contarte más batallas. Que te cuente ella lo que quiera. ¿Agradecerme qué? ¿Haberla arrastrado hasta el borde de la locura? ¿O quizá hasta la muerte por mis miedos tontos y mi imaginación? Ay, señora Trevor, sé que usted nunca se burla de nadie, pero todo esto me parece una burla. Ella se inclinó sobre mí. Se sentó junto a mi cama y con el mismo grado de dulzura que de firmeza dijo algo que me hizo comprender que hablaba en serio. Si tuviera un hijo, desearía que hubiera pensado como tú has pensado, que hubiera actuado como tú has actuado. Lo estaría pidiendo día y noche. Y si mi hijo hubiera sufrido como tú has sufrido, me inclinaría sobre él como me inclino sobre ti ahora, y me sentiría feliz, como me siento ahora, de que hubiera pensado y actuado como un hombre de buen corazón. Daría gracias a Dios por haberme dado un hijo así. Y si hubiera muerto como al principio pensé que iba a ocurrirte a ti, me sentiría una mujer feliz y orgullosa, y me arrodillaría junto a su cuerpo sin vida, como si sostuviera entre mis brazos a un hijo vivo. Cómo latía mi corazón débil pero emocionado mientras ella hablaba. Me sentía apenado ante aquellos instintos maternales desaprovechados. Alegre porque una mujer honesta hubiera aprobado mi forma de actuar hacia una mujer a la que amaba. Dichoso por el profundo cariño que profesaba hacia mí. No podía dudar de la autenticidad de sus palabras. Su rostro resplandecía al decirlas. Levanté los brazos con todas las fuerzas de que era capaz, y le rodeé el cuello. A continuación, le susurré al oído una sola palabra: madre. No se lo esperaba, porque se quedó atónita. Me abrazó con fuerza. Al mirar sus ojos, llenos de amor y de una dicha tan anhelada, pude sentir como una lluvia de lágrimas caía sobre mi rostro. Al contemplarla, me sentí mejor, más fuerte. Su felicidad consiguió darme fuerzas. Permaneció en silencio durante un momento. Luego, como si hablase consigo misma, dijo: Dios por fin me ha dado un hijo. Os lo agradezco, oh Padre. Perdóname si en algún momento he dudado. El hijo por el que tanto he rogado podía haber sido diferente del que anhelaba, pero siempre hacéis las cosas lo mejor posible. Volvió a quedarse en silencio un instante mientras me sujetaba entre sus brazos. Yo me sentía tremendamente feliz. En torno a mí reinaba el amor, un amor que llevaba esperando toda la vida. El amor de una madre tan ansiado desde mi infancia en el orfanato había llegado al fin. El amor de una mujer a la que quería tanto como a una madre y cuyo cariño estaba ahora tan cerca de mí. Empecé a sentirme cansado, y la señora Trevor me recostó sobre la almohada. Me agradaba sobremanera observar sus maneras tan maternales. Por fin se había roto el hielo que nos separaba. Nos habíamos declarado nuestro cariño, y esa mujer de cabellos blancos se sentía tan feliz con aquella declaración como el propio joven. A la mañana siguiente, me sentí algo más fuerte y un poco mejor todavía al otro día. Siempre me atendía la señora Trevor, y lo que me contaba de la mejoría de la señorita Fothering contribuía no poco a animarme. Así fueron pasando los días, pero aún habrían de transcurrir muchos más hasta que me permitieran levantarme de la cama. Un día, la señora Trevor vino a mi habitación. Parecía como si estuviera gratamente sorprendida. Ya por entonces podía sentarme un rato cada día y había comenzado a recuperar fuerzas, al menos a sentirme menos débil, aunque aún estaba convaleciente. Frank,
El médico dice que mañana te podemos cambiar de habitación y que ya puedes ver a Dee. Como es de suponer, estaba impaciente por ver a la señorita Fothering. Durante el tiempo que había sido capaz de pensar a lo largo de mi enfermedad, el único pensamiento que me había invadido día y noche había sido ella. Estaba enamorado de aquella joven incluso antes de la fatídica noche. Mi corazón se había encargado de confesarme aquel secreto mientras esperaba oír las campanadas del reloj y comprendía la estupidez de mi sueño. Pero ahora, no solo amaba a aquella mujer, sino que casi llegaba a idolatrar la imagen que tenía de ella. Nuestras conversaciones habían ayudado en gran medida a aumentar mi afecto. Ahora solo ansiaba verla. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual, y sentí que me subía la fiebre a medida que se acercaba el momento de verla. Sin embargo, rápidamente me bajó la temperatura, pues casi llegaron a amenazarme. Si no estaba en condiciones, tendría que aplazar la visita para otro día. Por fin llegó el momento esperado. Sentado en mi silla de ruedas, me llevaron al gabinete de la señora Trevor. En cuanto entré, miré por todas partes hasta que vi, sentada en otra silla, cerca de una de las ventanas, a una joven que movía lánguidamente la cabeza y cuyos rasgos se parecían a los de la señorita Fothering. Estaba muy pálida y tenía la mirada perdida en el vacío. Daba la sensación de estar muy delicada, pero ante mis ojos aquello no hacía sino ensalzar su belleza. Al verme, un hermoso rubor se apoderó de su rostro, e incluso tiñó de color su frente de alabastro. Pero la emoción se desvaneció enseguida. Se tranquilizó y palideció incluso más que antes. Me acercaron la silla hasta ella, y la señora Trevor, mientras se inclinaba sobre ella y le daba un beso después de colocarle el cojín de la silla, le dijo: «Dee, mi amor, he traído a Frank para que te vea. Podéis haber estado charlando un rato, pero no olvides que las órdenes del médico son muy estrictas. Si cualquiera de los dos se pone nervioso por cualquier motivo, me veré obligada a prohibiros que os volváis a ver hasta que estéis recuperados». Estas últimas palabras las dijo mientras salía de la habitación. Me sentí ruborizado y pálido, con calor y frío. Miré a la señorita Fothering y titubeé. No obstante, al cabo de 1 o 2 segundos, tomé aliento para hablar con ella. «Señorita Fothering, espero que me perdone por todo el dolor y el peligro al que la he expuesto, solo por un estúpido miedo mío. Le aseguro que nada de lo que hice...» Pero ella me interrumpió. «Señor Stamford, le ruego que no hable más así. He de agradecerle todas las atenciones que ha tenido conmigo. No sabe lo orgullosa que estoy del valor y la madurez que demostró al rescatarme del horror de aquella escena diabólica». Al decir estas últimas palabras, se puso más pálida, incluso más de lo que ya lo estaba, y empezó a temblar. Me asusté y dije en el tono más animado de que fui capaz: «No se preocupe, cálmese. Todo ha acabado. Ya pasó. No permita que el miedo se apodere de nuevo de usted». Aunque mis palabras la tranquilizaron, no bastaron para acallar sus miedos. Al verla tan nerviosa, llamé a la señora Trevor, quien vino de la habitación contigua y se quedó hablando un rato con nosotros. Poco a poco, la señora Trevor, con su charla animosa, consiguió calmar los temores de la señorita Fothering. La pobre chica se había llevado un enorme susto, y la sola idea de ser yo culpable me llenaba de angustia. Después de un rato de apacible charla, conseguí animarme, pero comencé a sentirme mareado, y me llevaron de vuelta a mi cuarto y me acostaron. Durante muchos días, que se me hicieron interminables, continué estando muy débil y apenas mejoraba. Veía a la señorita Fothering a diario y cada día la amaba más. A medida que pasaban los días, ella se fue recuperando y al cabo de unas semanas gozaba de cierta salud, mientras yo seguía bastante débil.
Su enfermedad solo había sido la consecuencia lógica del miedo que había pasado aquel desdichado día. Pero la mía era una debilidad tras un largo período de ansiedad, que iba desde el momento en que tuve el sueño y la visión, a la que se añadía la debilidad física producida por las heridas que me hice al atravesar la ventana. Durante toda aquella época, la señora Trevor se portó conmigo como una madre. Me cuidó día y noche, y en la medida en que fue capaz, me hizo la vida lo más feliz posible. Pero el momento de mayor felicidad de aquellos días era cuando pensaba en una idea que se fue haciendo cada vez más patente. Diana se preocupaba por mí. A petición de la señora Trevor, la joven se quedó más tiempo en Scarp, puesto que su padre se había ido al continente a pasar el invierno, y así, junto con mi madre adoptiva, ella se ocupó de mí. Día tras día, solo le preocupaba atender mis deseos, y llegué a imaginármela como un ángel guardián pendiente de mí en todo momento. Con la peculiar hipersensibilidad que acompañaba a la postración física, percibí que a medida que aumentaba su sentimiento de lástima, aumentaba también su fortaleza. Mi amor crecía entre ambas realidades. A veces me preguntaba si no sería por simpatía y no solo por pena, por lo que se anticipaba a mi voluntad y a mis deseos, o si era amor lo que surgía como respuesta en su corazón cuando el mío latía por ella. Sus actos y palabras solo daban muestras de ternura y lástima, pero yo seguía esperando algo más de ella. Aquellos días de prolongada debilidad fueron para mí maravillosos, realmente maravillosos. Solía mirarla durante horas mientras ella permanecía sentada frente a mí, leyendo o cosiendo, y mis ojos se llenaban de lágrimas cuando pensaba en lo duro que sería morir y abandonarla. La llama de mi amor ardía con tanta fuerza que pensaba, en contra de mi educación religiosa, que si moría, dejaría lo mejor de mi ser en este mundo. Acostumbraba a imaginar, no sin cierta fantasía, no menos poderosa por ser menos real, en lo que le diría si me encontrase totalmente recuperado. Le hablaría con palabras más nobles que estas con las que ahora doy vida a mis pensamientos. Mientras estuviera hablando con ella, mi pasión, mi honradez y mis intenciones sinceras me harían tan elocuente que ella estaría encantada de escucharme. Pasearía con ella a la luz del sol por los bosques que se abrían ante mi ventana, y me sentaría a sus pies en una loma cubierta de musgo junto a algún arroyo cantarín que saltara alegre entre las piedras, y la miraría fijamente a los ojos, donde mi futuro quedaría dibujado en un haz de luz. Le susurraría al oído dulces palabras de amor que me harían estremecer al pronunciarlas, y a ella estremecerse al escucharlas. Se inclinaría sobre mí, me demostraría su amor y me dejaría manifestarle el mío sin reproches, y luego vendría igual que la sombra de una nube se ciñe sobre el paisaje de abril, esa idea amarga, amarguísima, de que todos aquellos momentos no eran sino un sueño, y de que cuando llegara la hora, cuando el tiempo se hubiera parado para siempre, yo ya estaría seguramente bajo tierra, y tal vez ella lloraría en el silencio de su habitación, triste, con lágrimas tristes por aquel amor frustrado y por mí. Después, mis pensamientos se volvían menos egoístas, e intentaba imaginarme el tránsito amargo de mi muerte, si es que de veras ella me amaba. Sé que una mujer no ama por el valor de lo que ama, sino por la fuerza del cariño y de la admiración que siente hacia un hombre ideal, que ella ve encarnado en un hombre concreto. Pero mis pensamientos siempre anhelaban que esos sueños de felicidad fueran proféticos. ¡Pobre de mí! Había perdido toda la fe en los sueños. Aún así, no podía dejar de pensar que, aunque mi visión no hubiera asustado a la señorita Fothering,
podría haberla asustado igual el efecto de la luz de la luna sobre los arbustos de flores plateadas, y que gracias a la providencia yo había sido el instrumento que la había salvado de una impresión aún mayor de la que sufrió, y ante la que quizá nadie la hubiera podido ayudar a tiempo. Era este pensamiento el que una y otra vez me llenaba de esperanza. Cada vez que recordaba su dolor por mi muerte, los ojos se me llenaban de lágrimas, unas lágrimas que borraban de mi mente todos mis temores. Entonces, ella se acercaba a mí, y me ponía su mano en la frente, y me murmuraba al oído dulces palabras de consuelo y de esperanza. Al sentir su aliento cálido en mi mejilla, y al notar cómo me retiraba el pelo de la frente, desaparecía toda sensación de dolor, de angustia, de inquietud, y yo solo vivía la felicidad del presente. En tales momentos lloraba de felicidad en silencio. Estaba demasiado débil e incluso me afectaban las cosas más triviales. Cualquier recuerdo perdido en la memoria de una palabra tierna, de un gesto amable o de alguna pena o aflicción me sobrecogía durante horas y agitaba todas las fibras sensibles de mi ser. Muy lentamente empecé a recuperarme, pero durante muchos días me sentí un perfecto inútil. Al recobrar fuerzas, también se fue consolidando mi pasión, porque mi amor por Diana se había convertido en eso, en una gran pasión. La llevaba tan dentro de mis pensamientos que mi amor por ella era parte de mi ser. Sentía que, si no estaba a su lado, mi vida no tendría ningún sentido. Pero, por extraño que parezca, a medida que crecían mis fuerzas y mi pasión, también me volvía más tímido. En su presencia me sentía tan avergonzado y timorato que difícilmente me atrevía a mirarla a la cara, y no era capaz siquiera de hablar, salvo para responder alguna pregunta. Había dejado de soñar. Las ensoñaciones diurnas que ahora me invadían parecían salvajes y casi sacrílegas a mi imaginación. Pero cuando ella no me miraba, habría sido feliz simplemente con verla o con oírla hablar. Podía decir cuando salía de casa o cuando entraba, sus pasos eran la melodía más dulce después de su voz. Algunas veces se daba cuenta de mis tímidas miradas, y entonces, ante mi patente rubor, aparecía en su rostro una sonrisa. Era dulce y femenina, pero a veces yo pensaba que esa actitud no era más que una expresión de la lástima que sentía por mí. Siempre estaba en mis pensamientos, y estas dudas y temores me asaltaban constantemente. Me daba cuenta de que dar vueltas y vueltas al mismo asunto, una manía que me sentía incapaz de evitar, me perjudicaba, quizá hasta el punto de retrasar mi recuperación. Un día me sentía muy triste. Tenía una amarga sensación de soledad poco normal en mí. Era un síntoma de que estaba recobrando la salud, porque era como despertar de un sueño a la realidad, con todos sus problemas y preocupaciones. Había una sensación de frialdad y soledad en el mundo, y yo me sentía como si hubiese perdido algo, sin haber ganado nada a cambio. De hecho, había perdido parte de mi sensación de independencia, lógica en todo estado de postración, pero aún no había recuperado las fuerzas. Me senté junto a la ventana en medio de la oscuridad y me quedé contemplando aquel jardín que las flores que llenan de dulzura el aire con su aroma hacen brillar en verano. Ahora solo lo iluminaban los tranquilos y suaves destellos de un sol de otoño, y unas cuantas flores dispersas que habían sobrevivido a las primeras heladas. Allí, sentado, no podía dejar de pensar en cuál sería mi futuro. Sentía que iba recuperando las fuerzas y que la vida pasaba delante de mí como algo muy real. Cuánto deseé en aquel momento tener el valor necesario para pedirle a Diana que se casara conmigo. Cualquier certeza habría sido mejor que aquella incertidumbre, ante la que no dejaba de sufrir. Tenía pocas esperanzas de que me aceptara,
porque parecía que ahora se ocupaba menos de mí que en los primeros días de mi enfermedad. Conforme me recuperaba, ella parecía distanciarse de mí, y cuanto más aumentaban mis miedos y mis dudas, menos podía evitar pensar en la alegría que sentiría si ella me aceptaba, o bien en la desesperación que me invadiría si me rechazaba. Aquel día, cuando entró en mi habitación, mis temores llegaron a sobrecogerme. Parecía más fuerte que de costumbre. Un ligero rubor, sin duda, síntoma de salud, daba color a sus mejillas. Estaba tan adorable que no podía creer que una mujer así aceptara ser mi esposa. Había algo de timidez en sus gestos cuando se acercó a hablar conmigo. Dio unos pequeños pasos a mi alrededor, e hizo todas esas tareas que sólo la mano de una mujer sabe hacer a un inválido. Se volvió hacia mí 2 o 3 veces, como si fuera a hablarme, pero luego se giraba, siempre en silencio, sonrojada. Notaba que su corazón latía con fuerza. Por fin, dijo, «Frank». ¡Oh! ¡Qué latido sentí al escuchar mi nombre salir de sus labios por primera vez! La sangre se me subió a la cabeza, y estuve a punto de marearme. La calidez de su mano en mi frente me hizo revivir. «Frank, ¿puedo hablar contigo unos minutos con absoluta franqueza?» «Adelante». ¿Me prometes no pensar que soy poco femenina o algo por el estilo? Te aseguro que tengo razones para actuar así. ¿Me lo prometes? Aquello lo dijo lenta y dubitativamente, con un gran suspiro. «Te lo prometo». «Aún no estás todo lo recuperado que debieras. El doctor dice que debe de haber alguna idea en tu mente a la que le das vueltas y que estás retrasando tu recuperación. La señora Trevor y yo hemos estado hablando de ello. Hemos cambiado impresiones y creo que sabemos lo que te pasa. Pero, Frank, no debes palidecer ni sonrojarte de esa manera o tendré que irme». «Me calmaré, te lo prometo. Continúa». «Las dos pensamos que te hará bien si hablamos contigo con franqueza, y queremos saber si estamos en lo cierto. La señora Trevor creyó que era mejor que yo hablara contigo». «¿Y qué es lo que pensáis que me ocurre?» Hasta ahora, aunque ella se había mostrado muy emocionada, el tono de su voz había sido fuerte y claro, pero a esta última pregunta respondió más bajo y con mucha vacilación. «Tú estás muy encariñado conmigo y temes que yo no te ame». Aquí, un torrente de lágrimas interrumpió su voz y volvió la cabeza. «Diana», dije, «querida Diana», y le abrí mis brazos. El rubor se extendió por su rostro y cuello. Entonces se volvió y apoyó su cabeza sobre mi hombro. Un débil brazo rodeó su cintura, mientras mi otra mano descansaba sobre su cabeza. No dije nada. No podía hablar, pero sentía los latidos de su corazón, y pensé que si moría, sería feliz para siempre, si es que existe la memoria en el más allá. Durante un largo y maravilloso instante, ella se quedó así, y poco a poco nuestros corazones cesaron de latir con tanta fuerza. Esa fue nuestra declaración de amor. Ni palabras vacías ni promesas apasionadas. El silencio y la sensación de cariño entre nuestros corazones eran más dulces de lo que pueden serlo las palabras. Diana levantó la cabeza y me miró a los ojos sin miedo, pero con dulzura, y me preguntó, «Oh, Frank, ¿crees que hice bien al decírtelo? ¿No habría sido mejor si hubiera esperado?» Ella leyó mis deseos en mis ojos y recostó la cabeza sobre mí. La besé en la frente y recé con fervor. «Gracias, Señor. Todo ha sucedido como tenía que suceder. Que Dios bendiga a mi amada esposa por los siglos de los siglos». «Amén», dijo una voz dulce y tierna. Los dos levantamos la vista sin vergüenza. Habíamos reconocido la voz de mi segunda madre.
Su rostro, bañado en lágrimas de felicidad, se iluminó con un rayo de sol que acababa de penetrar por la ventana.